Vamos a Guatemala porque la Unión Europea impuso sanciones contra la cuestionada fiscal general Consuelo Porras y otros 4 funcionarios guatemaltecos por sus intentos de revertir las elecciones generales del 25 de junio de 2023 e intentar impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo. El primer paquete de sanciones del bloque de naciones incluye restricciones de ingreso y el congelamiento de activos en la zona euro. Estas medidas alcanzan también a Rafael Curruchiche, fiscal especial contra la impunidad, que pidió la nulidad de los comicios generales, a la fiscal de la FESI, Leonor Morales, que denunció supuestas irregularidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral a favor del ahora oficialista Movimiento Semilla, también al secretario general del Ministerio Público Ángel Pineda y al juez séptimo Freddy Orellana, quien ordenó la suspensión de la agrupación política liderada por Bernardo Arévalo. Los perseguidos son responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala. Las personas incluidas en la lista están sujetas a una congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la Unión Europea se les prohíbe poner fondos a su disposición. Las personas también están sujetas a una restricción de viaje que les impide entrar o transitar por el territorio de la Unión Europea. La Unión Europea sigue plenamente comprometida con el apoyo a la democracia en Guatemala y está dispuesta a trabajar en estrecha colaboración con el nuevo gobierno del presidente Bernardo Arévalo en cuestiones clave de interés mutuo, como fortalecer el Estado de Derecho, mejorar el desarrollo económico sostenible e inclusivo y promover la justicia social en beneficio de la población guatemalteca. Por su parte, el Ministerio Público de Guatemala respondió a estas sanciones señalando que son inaceptables, pues el ente es una institución autónoma e imparcial. El Ministerio Público rechaza categóricamente los señalamientos espurios, maliciosos y antidemocráticos propiciados por el Consejo Europeo que denotan profundo desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco, atentan contra el Estado de Derecho y la independencia que la ley otorga al ente investigador. Estos ataques sistemáticos buscan intimidar y coaccionar a funcionarios del Ministerio Público y suponen una grave amenaza contra el régimen de legalidad y la democracia en Guatemala, con un claro interés de obstaculizar la justicia y detener investigaciones en curso para beneficiar a determinados actores. Para hablar de este tema, le doy la bienvenida al embajador de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Baker. Embajador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias para invitarme por esa entrevista. Gracias a usted, casi medianoche allá en Austria. ¿Llegan tarde estas sanciones o si es al contrario, porque es un buen tiempo? ¿Cómo lo leemos, embajador, de entrada? Yo creo el tiempo es justo porque que tenemos ahora es un nuevo gobierno que ojalá ha tomado ya su posición, pero vemos todavía los ataques, sobre todo del Ministerio Público, que siguen, y esos son ataques contra el proceso electoral y contra la democracia que crean inestabilidad en el país y inseguridad. Intento de socavar la democracia, ¿en ello coincidieron los países que votaron? ¿No hubo duda? No hubo ninguna duda, eso es una decisión unánime de todos los 27 países miembros de la Unión Europea. No había ningún país que tenía dudas. Y además se han también otros países que están países en el curso de ser países miembros en el futuro, han tomado las mismas medidas, como Ucrania, por ejemplo, o como Macedonia, como Serbia. Entonces, varios otros países también, no solo la Unión Europea. María Consuelo Porras, ¿se toma en cuenta el pasado más próximo, que es el no querer reunirse con el nuevo presidente Arévalo? Bueno, eso es una otra cosa, ¿no? De que nosotros estamos hablando son que ellos han utilizado medidas, basado en leyes que lo han utilizado en una manera muy rara y muy agresiva para socavar el proceso electoral, ¿no? Eso se llama en inglés lawfare, ¿no? Que utilizan leyes, utilizan sus instrumentos que tienen como Ministerio Público para atacar un proceso
y sobre todo arbitrariamente un partido que ha ganado las elecciones presidenciales. Lofer, embajador, los otros personajes, ¿qué papel determinan que jugaron y por qué fue tan grave para merecer estas sanciones? Sí, sí. Es más o menos la cúpula del Ministerio Público, también el secretario general, pero también un juez, por ejemplo, que estaba instrumental también para implementar esas medidas del Ministerio o ataques del Ministerio Público. Uno de los cargos, por decirlo así, fue por dificultar el traspaso pacífico. Sin embargo, sostienen que las elecciones fueron sumamente ordenadas, ¿cierto? Sí, mira, ¿por qué podemos decir eso con mucha convicción? Porque nosotros como Unión Europea hemos enviado una misión de observación electoral con más que 120 gente. Y ellos han seguido ambas vueltas, la primera vuelta, la segunda vuelta, y no han detectado pero ningún fraude. Fue una elección pacífica y ejemplar. Lo mismo ha dicho la misión de observación electoral de la OEA. Lo mismo han dicho todo el resto de los observadores internacionales y nacionales. Además, durante todo el proceso electoral, en todas las mesas electorales, había fiscales de otros partidos que han firmado que el proceso fue limpio. Entonces, después crear una narrativa que había fraude en ese proceso es simplemente, yo digo, construido. Es una mentira. Embajador Thomas, son las sanciones específicamente a funcionarios guatemaltecos, pero al final va más allá el mensaje, es contundente a los poderes, quizá a gobernantes de Latinoamérica que pues no estén tan apegados a la democracia, que intenten socavarla. Sí, también tiene un impacto claramente, es un mensaje regional también, que nosotros que queremos son países amigos que tienen gobiernos elegidos en un proceso democrático que garantiza una estabilidad, que garantiza el funcionamiento también de las instituciones. Y eso fue en peligro en Guatemala, exactamente. Y no es solo Guatemala donde tenemos sanciones de esa manera. En la misma región tenemos sanciones con Nicaragua y con Venezuela, exactamente por razones similares. Aún el caso de Nicaragua y de Venezuela es mucho más grave, claramente. Al final se salvó la democracia en Guatemala. Pasaron ya algunas semanas, pero como que no quieren dejar pasar la ocasión para demostrar que están atentos y preocupados en la Unión. Sí, exactamente. En el caso de Guatemala, y hemos analizado también cómo hicimos esas medidas restrictivas en otros casos, como fue el caso de Nicaragua, por ejemplo, pero también de Venezuela, y ahí todo eso fue después, cuando ya se perdió el proceso electoral, cuando ya se perdió la democracia. Entonces, en ese caso lo hemos tomado en una manera más preventiva todavía. Y ojalá, y digo, pero con muchos problemas hasta el último minuto, literalmente el gobierno elegido puede tomar su posición. Pero fue, como ustedes saben, eso ha pasado en medianoche del 14 de enero y no a las 4 como fue previsto, porque ellos siguieron con sus ataques hasta el último y ahora están todavía tratándolo, pero están bastante aislados ya. Si pensamos de las declaraciones de la OEA, si pensamos de las sanciones de los Estados Unidos y ahora de la Unión Europea, están totalmente aislados en el exterior, pero también en el interior. Ese tipo de ataques tiene muy poco respaldo en la población. Embajador de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Baker, le agradezco por estos minutos en la tarde fin de semana. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes.